En este jueves de la última semana del tiempo ordinario, la 34ª, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 21, 20 al 28. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea que huyan a la sierra, los que estén en la ciudad que se alejen, los que estén en el campo que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra, y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles le llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. En esta semana final del tiempo ordinario de reflexiones de la Iglesia, el tema es el fin. Primero, el Evangelio de Lucas nos ha dicho que al mundo y a la Iglesia nos esperan tiempos difíciles, pero que no debemos tener miedo. Luego nos dijo que la Iglesia será perseguida, pero que no temamos, pues Dios estará de nuestra parte. Y hoy nos dice que Jerusalén, la ciudad de Dios, será destruida. De hecho, la destrucción de Jerusalén es el centro de atención de este capítulo, pues es una de las más claras señales del fin de los tiempos. Y es así como empieza el texto. Dice Jesús en Lucas: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Probablemente Lucas se refiere aquí a los hechos sucedidos en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó la ciudad. Tengamos presente que Lucas escribió su evangelio unos 20 años después de la caída de Jerusalén, y seguramente fue testigo de lo que sufrió el judaísmo y la Iglesia en esa ocasión. Pero más que la destrucción de Jerusalén, lo que más dolió al judaísmo fue la destrucción de su templo. Para poder darnos una idea de lo que eso significó, les ofrezco unas notas adicionales. El primer templo, el que construyó Salomón, fue destruido en el año 586 a.C. por el rey Nabucodonosor II, de Babilonia, en donde actualmente está Irak. Esto significó una gran deportación de judíos a Babilonia, y a este acontecimiento se le conoce como el exilio en Babilonia. Según el profeta Jeremías, fueron 70 años de exilio, pero muchos historiadores sostienen que fueron solo 50. En cualquier caso, fueron muchos años. Y los exiliados judíos solo soñaban con volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Y esto sucedió cuando los persas derrotaron a los babilonios. El rey persa Ciro permitió a los hebreos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. El segundo templo, pues, fue reconstruido por Zorobabel con una ayuda económica del rey Ciro, y la construcción de este segundo templo demoró 20 años. Pero si bien fue una construcción magnífica, esta no fue tan espléndida como la del primer templo. 5 siglos más tarde, el rey Herodes el Grande gobernaba Israel. Él gobernó del año 37 al año 4 a.C. Herodes vivía cuando nació Jesús y se le conoció como un rey déspota y sanguinario. Pero fue un rey constructor y muy amante de la arquitectura. Y así, en el año 19 a.C., inició la reconstrucción del segundo templo.
con el deseo de hacer el segundo templo tan imponente como el primero. Y a pesar de que los judíos no querían a Herodes, estaban muy emocionados con la reconstrucción de su templo. Herodes entonces formó a los sacerdotes del templo como constructores, para evitar que la reconstrucción fuese hecha con manos impuras. El segundo templo se terminó de reconstruir con todas sus decoraciones finales en el año 64 después de Cristo, es decir, luego de 83 años de iniciada su reconstrucción y después de 34 años de la muerte y resurrección de Jesús. Fue un templo magnífico, imponente y con una superficie mucho mayor que la del primer templo. Durante la vida pública de Jesús, y según Juan 2:20, el templo ya llevaba 46 años reconstruyéndose, y en su vida pública, la mayor parte del templo ya estaba terminada. Es a la vista del templo, ya bastante avanzado, cuando los discípulos de Jesús alaban su belleza. Bueno, pues cuando recién nació la iglesia, con la resurrección de Jesús y Pentecostés, el cristianismo vivió sus primeros años como parte del judaísmo, pues todos sus miembros eran judíos, seguidores de Jesús. Y por tanto, además de celebrar la Eucaristía y de celebrar la pasión y muerte y resurrección de Jesús, los cristianos iban al templo y a las sinagogas y observaban todas las fiestas y celebraciones y oraciones judías, ya que todos los primeros cristianos eran judíos. Se puede decir que recién a partir del año 49 después de Cristo, cuando la Iglesia decide bautizar y admitir a los paganos, es decir, a los no judíos, se produce la ruptura con el judaísmo. A partir de ese momento, poco a poco, el cristianismo y el judaísmo se irán separando. Pero el templo ya terminado no duró sino 6 años, pues 2 años después de haber concluido su reconstrucción, se produjo un incidente en Jerusalén que dio inicio a un levantamiento de los judíos contra los romanos. Y así en el año 66 después de Cristo comenzaron las guerras judías. Entonces, 3 legiones romanas avanzaron sobre Jerusalén y los judíos empezaron a huir de la ciudad. Esto es de lo que nos habla el texto de hoy. Entonces, dice el texto, los que estén en Judea que huyan a la sierra, los que estén en la ciudad que se alejen, los que estén en el campo que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Por su parte, la Iglesia, ya bastante distanciada del judaísmo, abandonó Jerusalén y se refugió en la ciudad de Pela, al otro lado del Jordán, en la Decápolis, en donde se desarrolló en paz en los años que vinieron. Los romanos, con muy poca resistencia, tomaron Jerusalén en el año 70, arrasaron la ciudad y destruyeron completamente el templo, dejándolo solo en cimientos. Hoy solo los cimientos se pueden apreciar. La resistencia judía salió de Jerusalén y se refugió en el Mar Muerto, atrincherándose en Masada, que había sido fortaleza del rey Herodes el Grande. Los judíos en Masada, rodeados por el ejército romano, resistieron hasta el año 73, y cuando vieron que ya no podían resistir más, se suicidaron todos. Solo vivió una mujer para contarlo, pues no quiso que muriesen sus 5 hijos. Con esta terrible derrota, el judaísmo quedó sepultado por casi 2000 años. Y como dice el texto, con la caída de Jerusalén, empezó el tiempo de los gentiles. Caerá a filo de espada, dice el texto, y los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. En el año 132 después de Cristo hubo un intento judío de restauración, pero el emperador Adriano eliminó el levantamiento e hizo de Jerusalén una ciudad pagana, llamándola Aelia Capitolina, en honor al dios Júpiter, y le construyó un templo sobre las ruinas del templo judío.
Con el emperador Constantino, los cristianos gobernaron la ciudad. Pero en el 637 después de Cristo, la ciudad fue invadida por los musulmanes y sobre la explanada del templo construyeron 2 mezquitas. Por todas estas guerras y conquistas y cruces de religiones, hasta hoy Jerusalén es un foco de permanente tensión. Sin embargo, el texto de hoy nos dice que la destrucción de Jerusalén no será el fin. Todavía faltan acontecimientos por venir antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Dice el texto: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Y solo recién después de estas dificultades, dice el texto, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Bueno, pues a pesar de todo lo catastrófico que pudiese parecer, para la Iglesia la segunda venida de Jesús será un acontecimiento extraordinariamente positivo. Y por eso el texto de hoy termina con una afirmación muy esperanzadora. Dice Jesús: cuando empiece a suceder esto, levántense y alcen la cabeza, pues se acerca su liberación. La segunda venida del Señor será tan buena para la Iglesia y para el mundo que constantemente le pedimos a Dios que venga tu reino, Señor. Ven, Señor Jesús. Pues quienes somos discípulos suyos, los que queremos caminar su camino y vivir bajo su luz, no debemos angustiarnos ante los acontecimientos que vendrán. No debemos tener miedo. Debemos confiar en Dios y en el triunfo del bien. Más aún, debemos alegrarnos, pues se acerca nuestra liberación. A manera de conclusión, deseo invitarlos a pensar en el futuro y a mirarlo con optimismo, pues a pesar de las guerras, los cambios climáticos y las pestes y epidemias que nos acechan, los cristianos debemos vivir alegres y más bien ocupados en hacer lo que Dios quiere. Por tanto, a levantarnos y a alzar la cabeza, pues cada vez está más cerca nuestra liberación. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para no caer en el pesimismo ni en la desolación ante las dificultades de la vida, sino más bien a enfrentarla llenos de esperanza, con la total seguridad de saber que Él está siempre con nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.